Vamos a hablar de genealogía. En principio vamos a ver de qué se trata y vamos a tratar de indagar sobre la incidencia que puede tener nuestro árbol genealógico en nuestra vida actual. Para eso vamos a hablar con quienes saben y mucho sobre este tema. Gracias a las dos por estar hoy acompañándonos. Estamos con María Cristina Rouco. Ella está dedicada a la bioneuroemoción, a la decodificación biológica también. Vamos a hablar y saber de qué se trata. Natalia López es psicóloga y biodecodificadora. Gracias a las dos por estar acá. Gracias. Planteamos el tema y empezaron a llegar, pero muchísimas inquietudes, que no sabemos si tienen o no que ver, pero muchas inquietudes, por fechas de cumpleaños, por coincidencias, por días, horarios, abuelas, madres, nietas. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Muy contentas de estar. Tranquilas, Sí. Empezamos a transitar la entrevista y todos se van relajando. Quédense tranquilas. Empiecen por contarme de qué hablamos cuando hablamos de genealogía, digamos. ¿Qué es la genealogía en realidad? En realidad sería como que el término mejor sería psicogenealogía en este caso. Perfecto. Que es el estudio del alma del grupo, del clan familiar. A ver, ¿sí? Vamos por partes. Es estudiar la historia de vida de una familia, de los integrantes y de las situaciones que vivieron, y para poder comprender qué cosas de mi presente pueden estar vinculadas a esas situaciones. Claro. ¿sí? Esto es un estudio que viene ya de muchos años y también hay ahora fundamentos más científicos que respaldan a toda esta mirada, a esta perspectiva de cómo tratar de resolver situaciones de mi presente. Lo decíamos al principio del programa a modo de resumen, que la idea era tratar de indagar sobre la incidencia que nuestros antepasados, aún personas que ni siquiera hemos conocido, pueden tener en nuestra vida actual. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Sí, exacto. Estos estudios empezaron con Anne-Céline Stussenberger, una psicóloga francesa que en 1952 en su clínica observaba ciertos comportamientos, por ejemplo, de niños adolescentes y que tenían recuerdos de guerras que ellos nunca habían vivido. Empieza a indagar y empieza a darse cuenta cómo somos, digamos, manejados, entre comillas, porque quiero hacer hincapié en esto, los mensajes o los programas que recibimos son inconscientes. Claro. El inconsciente es el que maneja, digamos, todos estos programas. Por eso hay veces que tenemos que ir y buscarlos en el inconsciente y sacarlos al consciente para sanarlos. Anne-Céline fue una pionera junto con Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky en Chile es psicólogo, también es dramaturgo, cineasta. También se dedicó al estudio desde otro lado del árbol genealógico. Y hubo otros también como Didier Dumas, como Bert Hellinger, que con sus constelaciones familiares hace también esto. Desde otro lado, digamos, desde otro tipo de terapia, es la sanación de todas las informaciones que recibimos de nuestro árbol genealógico. ¿Esto va de la mano de nuestras vidas pasadas o no necesariamente? ¿Tiene que ver con la incidencia de otros integrantes? No, es la incidencia de otros integrantes en nuestra vida, no de vidas pasadas nuestras. Claro, no tiene que ver con eso. No. Está bastante controvertido. Claro, el tema. Sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, algunos suelen decir que algunas de nuestras vidas pasadas podemos ser nosotros como nuestros ancestros. Wow. Entonces, es complicado. Es tema de debate para charlar. Sí, largo y tendido. Bien, bueno, si yo llego con la inquietud de armar mi árbol genealógico, digo, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo lo armo? No todo el mundo, no todos tenemos información sobre quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes formaron parte de nuestro árbol. ¿Cómo arrancamos de cero? Siempre se parte con lo que está más a mano, ¿sí? O sea, con la información que podemos llegar a tener. También depende de la voluntad que cada uno ponga y de las ganas que tenga de resolver las situaciones. Muchas veces pasa de que cuando uno empieza a trabajar en el árbol, ahí empiezan a aparecer ciertas informaciones o datos que no sabíamos, o puede pasar lo contrario, puede ser de que no, de que las puertas, los caminos se me empiecen a cerrar y que no tenga yo acceso consciente a eso. Pero de todas formas, como Cris va a explicar después, la información siempre la tenemos, porque el árbol y todo lo que le pasaron a las cosas que pasaron a los integrantes, a los miembros del árbol, toda esa información la tenemos nosotros. ¿Con historias que se repiten?
Sí, pero más allá de eso, es más profundo. Uno es más no profundo. El científico Gabor, que recibió un premio Nobel por su teoría del holograma, él sintetiza que el todo está en la parte y la parte está en el todo. ¿Qué significa esto? A nivel biológico sabemos que con una sola célula podemos hacer un clon de una persona. A nivel transgeneracional, nuestro inconsciente tiene toda la información de nuestro árbol. Nosotros somos la parte del árbol y la llevamos inconscientemente la información dentro nuestro. Por eso muchas veces cuando a nivel consciente o no conseguimos datos, no los encontramos, lo trabajamos con algunas técnicas para llegar al inconsciente y trabajar a través del inconsciente de la persona que está haciendo la consulta. ¿Y hasta qué niveles podemos ascender? Porque uno, bueno, piensa siempre lo más cercano y empieza a indagar, bueno, tiene que ver con nuestros padres, nuestros abuelos. Sí, bisabuelos, que es por lo general a lo máximo a lo que llegamos mucho, con mucho esfuerzo, pero digamos, ¿qué tanta incidencia pueden tener los que están más arriba? Bueno, se trabaja con 5 generaciones. 5 generaciones Hay por lo algunos menos. que trabajan más, pero nosotros tenemos una característica que es, somos descendientes, la mayor parte, de europeos o personas que han vivido en otros países, y hemos perdido mucha información. Claro. Entonces, a veces trabajar se hace como más complicado, pero bueno, ahora lo que se busca es qué está pasando en mi vida actual y voy buscando lo que se llama la resonancia en nuestro árbol. Es decir, encontrar con quién resueno yo en esta situación. Porque el árbol no se puede, es decir, uno no puede venir y decir, este es mi árbol y quiero saber qué me va a pasar. No es así. Es siempre partiendo de lo que a mí me pasa hoy, es que yo voy a buscar hacia atrás qué pasó en mi clan. Insisto si yo tengo otro conflicto diferente, volveré a mirar el árbol desde ese conflicto. El árbol tiene muchísimas miradas, depende de lo que yo consulte. Se pueden trabajar con temas de pareja, con temas de dinero, con temas por ejemplo, de trabajo, y generalmente los temas más que la gente consulta es por enfermedades. Eso le iba a decir, enfermedades y hechos trágicos, ¿no? Si en Sí, nuestro árbol que hubo se pueden, suicidios, asesinatos, por eso puede supuesto. incidir. Sí, desde ya. Eso también puede incidir. Sí. Insisto en esto pensando en quienes a partir de esto tienen la necesidad, o por lo menos se les genera la inquietud de poder indagar. ¿Cómo empiezan a rastrear? Si uno ya, no sé, tiene sus padres fallecidos, no tiene abuelos, hay gente que tiene un círculo familiar como muy acotado. ¿Cómo rastreo? Sobre todo pensando en la información que ustedes necesitan para ayudarme. Cuando tengo la intención de buscar la información siempre por algún lado llega. Buenísimo. Pero siempre tengo que tener la intención de buscarla. Cuando pongo la intención en buscar, ese mensaje me va a llegar de alguna manera. Por amigos de mis abuelos, vecinos, papeles que han dejado, partidas de nacimiento, de casamiento, donde uno puede ir indagando las fechas que a lo mejor no tiene. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y que es lo que yo le digo a mis consultantes, es cuando uno arma el árbol, tiene que tener en cuenta que va a mover energías que pueden ser muy pesadas. A sacudir el árbol. Exacto, sacudir el árbol para sanarlo. Y habrá que ver qué manzanas caen. Hay que ver, tal cual. Entonces uno a veces tiene resistencia. Hoy no lo voy a armar, hoy no lo voy a buscar, me duele la cabeza, a veces nos duele la cabeza, porque se van moviendo energías. ¿Por qué digo esto? Porque heredamos cosas muy positivas como la resiliencia, cómo enfrentar ciertos problemas, ¿no es cierto? Pero también recibimos otros. Y lo que se ve en consulta son los teóricamente negativos. Claro. Porque si tenés una información de ser millonario, yo a esa persona no la veo en consulta porque nadie va a consultar porque soy millonario. Claro, exacto, tal cual. Pero sí tengo una enfermedad. O sea, hay un perro verde en la familia. Exacto. Ese perro verde, ese que desentona, que uno no entiende muy bien cómo es que está cómo articular con el resto de la familia porque es el que desentona. Ese perro verde quizás está trayendo una información clave
Perfecto. Claro, el árbol, está ¿no? sanando o reparando algo del árbol. Lo que es la oveja negra. La oveja negra, le dije perro verde, es la oveja negra. Sí, esa persona generalmente viene cuando hay una serie de repeticiones en la historia, que se repite o el nombre, la profesión, o eventos o sucesos. Bueno, esa persona, la oveja negra, es la que está haciendo lo opuesto. Entonces, de alguna forma, o haciendo lo opuesto en este caso, está reparando, compensando a lo que el árbol le está sucediendo o es lo que el árbol le está pidiendo. Por ejemplo, a ver, Sí, un sí, ejemplo. sí, sí. Vamos a empezar con los ejemplos ya. Tengo sí. un ancestro alcohólico, ¿no Sí, es cierto? exacto. Su descendencia puede ser alcohólica porque está repitiendo la historia, o puede repararla siendo un enólogo, por ejemplo, que una profesión que repara historias pasadas de alcoholismo en la familia. ¿Y de qué sirve esa reparación? ¿Dónde incide? ¿A quiénes beneficia? La reparación beneficia a todo el clan. A todos. Cuando yo sano una situación actual, ¿no es cierto? Sí. Que vengo resonando del árbol, sana el árbol hacia arriba y sana hacia abajo. ¿Hacia arriba también lo sana? Sí. Sana el árbol hacia arriba y sana la descendencia, porque si no, esta información va a seguir en las generaciones sucesivas. Lo mismo pasa con historias de abuso. Exacto. Si uno repara el abuso, lo Exacto. que hace en principio también es sanar hacia abajo, Exacto. evitar que se Evitar sigan que sigan repitiendo. repitiendo. Ahora, no ¿por se qué esas repita. historias se repiten? La pregunta es, bueno, ¿pero por qué las historias se repiten? Porque se ocultan. El Los secreto, secretos familiares son tremendos. familiares son tremendos, son los que más daño hacen, digamos, a la vida de las personas. ¿Qué significa sanar? Cuando hablamos de sanar, sanar para arriba, sanar para abajo, para que todos se entiendan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanar? Bueno, trascender esta información y sentirse lo que se busca, y es lo que nos da la pauta de que esto se sane, es que la persona deja como una mochila, se saca un peso de encima y se siente en paz consigo misma. Esa es la muestra de que está sanando una historia. Y cuando sanás hacia arriba con personas que ya físicamente no están, No están físicamente, pero sí están sus espíritus. ¿sí? Están en Su nosotros. parte energética está en nosotros. Y si nosotros sentimos esa liberación, ellos también la sienten. ¿El Porque alma es- está más en paz? ¿Lo podemos definir así? Sí, Tratando sí, de sí. bajarlo Sí, para sí, que sí, todos sí, lo sí. comprendan. Sí, sí, Para eso exacto. sirve Porque y a eso se nosotros refiere. estamos en paz. Porque nosotros estamos en paz. Y de esa forma se logra la armonía que siempre vivir una vida más armónica, más coherente. Por eso el árbol, o confeccionar el árbol genealógico es, por lo menos para mí, es una herramienta valiosísima de autoconocimiento, de saber qué cosas son realmente mías, son auténticas de mi ser y cuáles son cosas que traigo a reparar o a sanar que no me corresponden, pero que las tengo que reparar yo, que me tocó a mí en esta vida. Nos tocó, claro, a cada uno de nosotros. Es muy interesante, es muy movilizador lo que están contando. Hay mucha gente que llega con estas inquietudes para hacerles las consultas, creció en el último tiempo. ¿Qué nivel de conciencia hay acerca de la importancia de poder indagar en estos aspectos? Y bueno, en los últimos años hay un cambio de conciencia. La gente busca otras alternativas. Ya no cree en la pastilla mágica que me va a resolver el conflicto. Porque sino ya está demostrado que no resuelve el conflicto. que a veces trae otros. Pero entonces la toma de conciencia, la sanación, el trascender, y sobre todo hay que tener en cuenta que para sanar hay que perdonar y no hay que juzgar. Qué difícil. Porque yo lo primero que les digo a los consultantes, ¿estás dispuesto a perdonar? Porque perdonar es perdonarte. ¿Estás dispuesto a aceptar que tus ancestros hicieron lo mejor que pudieron en ese momento de su existencia con el grado de conciencia que tenían? Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron y siempre es lo mejor. Hicieron lo mejor que pudieron. Y estás dispuesto a entender que si vos hubieses estado en ese lugar, hubieses hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hubieses tenido los mismos padres, los mismos hermanos, el mismo contexto social, la misma época. Entonces, desde ese punto es la sanación, es desde el perdón, desde la aceptación. ¿Personas de qué edades llegan a su consulta? ¿Más hombres, más mujeres? ¿Qué promedio de edad tiene la gente que empieza a hacerse este tipo de preguntas? Bueno, Uno tiene en mi caso... la sensación de que las nuevas Ajá. generaciones son las que nos están ayudando a sanar, ¿no? Y las que vienen en gran medida
a ayudarnos a limpiar un poco Claro, el en árbol, mi caso, pero... a mí lo que me ha tocado es, son mayormente mujeres y, digamos, de mi edad o un poquito más. No he tenido consultantes de la tercera edad, por ejemplo. Es lo que a mí me ha llegado. Cuesta por más algo quizás será. a la tercera edad. No vayas a creer. ¿No? ¿Están Yo abiertos tengo también? más gente, sí. Nunca es tarde para eso, ¿no? Siempre Nunca. aún Nunca. personas que, porque está bueno marcarlo también, ¿no? Claro. Personas que dicen a mi edad, yo ya con No. 70, con 80. No. Viene siempre se gente está a tiempo. muy grande, de más de 80 Qué años. bueno, Sí, qué bueno. por supuesto. Porque algunos dicen, yo quiero terminar mi vida en paz. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas. ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Empezamos por los dobles? ¿Qué son los dobles en el árbol? Bueno, mira, cuéntenme. primero para entender... Yo sé que hay dobles, pero no sé muy bien cuál es la Claro. diferencia. Para poder, digamos, sacar lo que es un doble o un familiar que esté en línea maestra con nosotros, tenemos que tener en cuenta las fechas de nacimiento, las fechas de concepción, o sea, de nacimiento, concepción y muerte. Son las tres fechas importantes, como también algunos eventos que sucedieron en algunas, que tengan sintonía con nosotros o con nuestra fecha de nacimiento. Ay, gracias por ¿Qué estamos viendo acá? Vamos, si quieren ponchamos ponemos la placa y hablamos de qué se trata esto de la resonancia del árbol genealógico. ¿De qué es esto? Y esto, acá tenemos los meses. De enero Estos a son los diciembre. meses. A ver, cuéntenme. Esto es una forma de calcular. Cuando tenemos la información del dato específico de las fechas, utilizamos esta tablita. Si no la tenemos, que por ahí es lo que más sucede, se trabaja con resonancia, ¿sí? Que es el poder conectar con la emoción de ese ancestro y sentirla como de la misma forma que la estoy sintiendo yo. ¿Sí? ¿Y de qué sirve ver los meses? Por ejemplo, es un poco complicado de explicar más que de hacer. Por ejemplo, si yo nací en el mes, una fecha, el día 14, ¿sí? Se tiene en cuenta un rango de 10 o hasta 10 días menos o 10 días más. ¿Sí? Entonces, si yo nací un día 14, voy a fijarme dentro de la columna del 4, todas las fechas que sean entre el 4 y el 24. Entonces, si yo, por ejemplo, nací el 14 de abril y tengo un familiar que haya nacido el 5 de enero, ese familiar o somos dobles o somos línea maestra, depende de los meses que tengamos de diferencia. Ahora, cuando me pasa como en mi caso, yo nací el 31 de mayo, yo ahí tengo que tener en cuenta de que 10 días antes me voy al 21. Entonces me fijo en la columna de mi mes, ¿sí? Todos los que hayan nacido o que hayan fallecido del 21 en adelante, y tengo que cruzarme a la columna de al lado para tener en cuenta hasta el 10 de los primeros días de los meses que siguen. ¿Qué información obtengo ahí? De ahí nosotros, por ejemplo, si yo puedo detectar que soy doble de alguien, quiere decir que tengo los mismos programas, los mismos patrones. Entonces, las cuestiones que esa persona haya vivido, situaciones que haya atravesado, pueden estar vinculadas con lo que me está sucediendo a mí. ¿Sí? Cuando se habla de línea maestra, se habla de aspectos que tiene esa persona de las cuales yo tengo que aprender. ¿Sí? Entonces, cuando yo... Del doble yo aprendo, entonces. También, sí. Y por eso hay que observar cuáles son las cosas que más me gustan de esa persona y cuáles son las cosas que menos me gustan de esa persona. Y ver de ahí cuál es el aprendizaje que yo obtengo, con lo que yo me enriquezco. ¿Sí? Después hay otro término que es muy conocido, que es de los que más se difunden, es el término de yaciente o yacente, le dicen. Que es cuando mi fecha de nacimiento coincide con la fecha de muerte de un familiar. El tema es que este familiar tiene que haber fallecido antes de mi concepción. Y te doy un ejemplo conmigo. Yo nací un 31 de mayo y tengo una bisabuela del lado de mi madre, o sea, es la mamá de mi abuelo materno. Ella falleció 2 años antes que yo naciera, un 31 de mayo. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que yo cargo con un montón de información, de tareas inacabadas o de talentos que haya tenido esa persona y yo las estoy recibiendo. Y muchas veces uno lo siente como esto, como que es una carga. O como decía esta chica, que habría que analizar su caso, pero es como que ella siente que tiene más edad. Es como una mochila que uno
muchas veces... Una impronta de su abuela paterna. De su abuela, en mi caso materna, claro. y en el caso de ella paterna. Claro, claro. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que yo odiaba festejar mi cumpleaños. No quería saber nada. Y literalmente, y lo decía yo sentía la necesidad de meterme adentro de un pozo. Yo no quiero festejar mi cumpleaños, quiero estar adentro de un pozo. Sí. Entonces, cuando me encuentro con esta información, con todo esto, es como que empiezo a darme cuenta de que no era yo la que estaba sintiendo eso, estaba vibrando con esa necesidad de revivir ese muerto o de enterrarme. Como una vez que vos lográs tener esa información, poder hacer consciente todo eso que a vos a nivel inconsciente te pasaba desde niña. ¿Eso cambia, se revierte? No pasa solamente por un proceso intelectual. Ajá. ¿Sí? O sea, es un primer paso y es importante, pero va más allá de eso. Hay que a esos pensamientos o a ese conocimiento hay que llevarlo a cada célula, hay que hacerlo carne. Por eso hablamos de que cuando uno puede o toma conciencia de esto, lo tiene que hacer resonar en sí mismo, en su vida, y hacer, digamos, con esa información, hacer algo más. Porque no basta solamente con tomar conciencia y después seguir haciendo lo mismo. Porque en realidad no estamos reparando nada de esa forma. Sino que hay que hacer modificaciones y hacerse responsable de esa información que estamos recibiendo. Acá nos llega, una de las preguntas que nos llegaba apenas planteamos el tema del programa de hoy. Ay, esperen que lo acabo de perder. Lo acabo de perder y tiene que ver con las fechas de nacimiento. Bueno, lo vamos a buscar y que tenía que ver con una consulta de este tipo. Lo decíamos, ¿qué pasa con aquellos que comparten el nombre? Generaciones y generaciones con el mismo nombre. Bueno, el nombre, hijo, abuelo. Claro, el nombre es el primer programa que cargamos. Y todo depende de quién puso el nombre, porque ese es el que tiene poder sobre el que recibe el nombre. Bien. Ahí está, mira. No es lo mismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que yo me llame Cristina porque mi abuela paterna se llamaba Cristina y mi padre es el que quiere que yo me llame Cristina porque él resuelve un nudo incestuoso con su madre, a que lo elija mi madre, que lo que busca inconscientemente al ponerme Cristina es que ella sea recibida en el clan familiar y darle un hijo a ese marido que sea igual que su madre. Qué fuerte. ¿Todo eso se juega en el nombre elegido? Exactamente. Se juegan un montón de cosas más. Por ejemplo... El nieto que lleva el nombre del abuelo o bisabuelo. Si lleva el programa, lleva los buenos y los positivos y los negativos, por no hablar de bueno y malo. Exacto. La incidencia también es a nivel de primos hermanos, ahí también hay vinculaciones. Ese es el árbol ampliado. Ese es el árbol ampliado. Si hay algunos, digamos, se trabaja, si vemos que no encontramos en el árbol estricto, la resonancia a veces está en el árbol ampliado, que esos son tíos, primos. El padre que le pone su nombre al hijo, lo que está marcando ante todo es poder. Exacto. Ante nada es poder. Por ejemplo, igual que yo. Nunca llamarse como alguna novia de papá, porque eternamente voy a ser la novia de papá. Exactamente. Porque vengo con ese sentido inconsciente. Siempre hago la salvedad. Totalmente. Inconscientemente yo voy a querer ser la novia de papá. Claro. Y además pasa algo también muy, muy loco. Cuando el hijo lleva el mismo nombre del padre, automáticamente alguno de los dos hay que buscarle un sobrenombre, con lo cual tampoco terminan nombrándolo por el nombre que le eligieron, ¿no? Que termina siendo como un problema. Claro, es un problema, pero por ejemplo... estás obligado a buscarle un sobrenombre automáticamente. Claro, hay veces, por ejemplo, que le ponen, por ejemplo, Manuel. Manuel se llamaba su abuelo. Pero a su nieto nunca le dicen Manuel, le dicen Manuelito. ¿Qué significa eso? Significa, recibo los programas, pero no estoy autorizado a ser más que mi abuelo. Claro, entonces, claro, siempre va a ser el pequeño. Tiene inconscientemente el programa de no superarlo a su padre o a su abuelo, de quien reciba su nombre. Claro. Lo mismo pasa con las madres que le ponen su nombre a las hijas, hay ahí una marca de poder. Sí, también se marca de la misma manera que con el hombre, ¿no? Lo mismo también pasa con, que ahora es muy conocido, el tema de ponerle el nombre de una figura
reconocida, de También. el actor de la novela, el jugador de fútbol. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos? Es el deseo de la familia de que esa persona sea como Claro. ese personaje o esa Claro. estrella. Entonces, Uy, la cantidad de Lo Lionel que hay, ¿no? Pobre, exactamente. frustración permanente. En eso hay un mensaje de riqueza y de fama. Claro. Que la persona que recibe el nombre va a sentir frustración en su vida, Si porque no lo consigue. nunca va a conseguir, teóricamente, Claro. llegar a ese nivel Claro. que le proyectaron. Claro, insisto en esto, la cantidad de Lionel por Messi, Es imagínense lo que les va a costar llegar a ese nivel. Aquí tengo la pregunta que les quería hacer. Yo nací el día del cumple de mi abuela y mi hija nació el día de mi cumpleaños. ¿Puede significar algo esto en mi árbol genealógico? Nos preguntaba ya temprano Mirta Galvez. Abuela, madre, hija, comparte la fecha. Está bien, pero Sí. bueno, siempre hay que ver, digamos, siempre no significa nada, significa que recibimos los programas, pero siempre hay que referirse a algo que me esté pasando a mí en el presente. Claro. Puedo decir, sí, tengo la misma fecha de que nació, o como decíamos, compartimos y la información, pero tiene que ver, la consulta tiene que ser sobre algo que me está pasando a mí en la Claro. actualidad que no puedo resolver. ¿Qué pasa con las tragedias? Y esto lo pregunto cuando la tragedia la protagonizan niños en una familia. Es decir, muertes de niños. Muertes de niños. Bueno, generalmente a la muerte de niños, generalmente estas situaciones sumamente de estrés, ¿no? Que hay un estrés en el árbol, siempre hay un descendiente que viene a reparar. Y ahí aparecen los yacientes. ¿Qué son los yacientes? Los que vienen a revivir al muerto. Entonces, tienen relación de su fecha de nacimiento con la fecha de muerte de su anterior. Y no lo conocieron, eso es importante saber. Nunca lo conocieron. Porque si ya lo conocieron, no es yaciente, es doble, es Claro, diferente. ¿Y por qué se repara a partir de la muerte? Porque además es muy trágico. Porque como es tan trágico, alguien tiene que venir a resolver esa tragedia. Alguien tiene que venir a cerrar la historia. Y se cierra con otra persona que viene, que tiene un montón de características el yaciente. Por ejemplo, duerme en una forma especial, como si fuera un muerto, con las manos cruzadas delante. Es una persona triste, escucha música triste, se viste de oscuro. A veces la obesidad o el sobrepeso tiene que ver con esto, con cargar a un muerto. Entonces hay muchas, es decir, el yaciente se siente que no vive su vida. A veces compra dos pares de zapatos, 2 camisas, porque le está comprando al muerto. Sí. Eso son ciertas características enseguida, digamos, la persona que está analizando el árbol, con esas características de la vida de hoy de esa persona, se busca el yaciente, se busca aquel que está reparando su muerte. Y a propósito de esto, quiero preguntarles también por los árboles genealógicos que se espejan cuando uno forma una pareja. Digamos. ¿Qué pasa en la elección que uno hace de su pareja? Voy a decir algo muy duro. Ay, con Nadie cariño, por favor. Con cariño. Nadie se enamora de la otra persona porque me enamoré, porque tenía ojos azules o porque era alto. Nos enamoramos de los programas que tenemos que resolver a nivel inconsciente. Entonces, generalmente cuando hay uniones, los espejos de las dos familias se espejan, es decir, son espejados. ¿Siempre son espejados? En general sí, por eso a veces trabajamos, si no tenemos información de un lado, tenemos información del otro, entonces podemos ¿Qué cuestiones saber se espejan? ¿Situaciones de violencia, de abandono, de abuso? cualquiera, la que nosotros busquemos, ¿no? Siempre. Nosotros buscamos. Sí, Siempre. sí, La sí. elección de nuestra pareja también tiene que ver con nuestra necesidad. De resolver claro. Quienes conflictos. persistentemente fracasan en la búsqueda de una pareja. Y porque siempre están buscando la persona con las mismas características. Entonces hay que ver por qué está buscando siempre el mismo tipo de persona. Siempre el mismo tipo de persona y fracasa. Y fracasa. Hay que indagar por ese lado. Exacto. Aquí vamos viendo. A ver, vamos a leer algunas consultas y las vamos compartiendo. Iliana Trevisan. Hola Paola, una consulta. Mi papá me pidió que le pusiera su mismo nombre a mi hijo y luego me enteré que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo tienen el mismo nombre que ahora tiene mi hijo. ¿Cómo hago yo como mamá para poder ayudarlo
porque todos, uy, mira esto, todos tienen el mismo problema de salud. Ahí el papá con un poder claro sobre esa Exacto, ¿no? exacto. Ahí es donde yo lo que decía anteriormente, que el poder que tiene el que da el nombre. Claro. Bueno, hay veces que se hacen cambios de nombres. Sí. O, por ejemplo, si tiene un segundo nombre, se lo puede comenzar a llamar con el segundo nombre, por ejemplo. ¿Eso puede ayudar ya Sí, si uno sí, le empieza sí. a llamar por el segundo nombre? Una persona Qué bueno. que se llame Dolores Carolina. Sí. Y Dolores es un nombre con una carga muy fuerte. Lo puede empezar a llamar Carolina. Entonces, eso ya va, digamos, cambiando, ¿no es cierto? Como Sí. el llamarla por ese nombre ya le cambia a ella su manera de actuar. Consuelo, yo pensaba en el nombre Consuelo también. Consuelo. Máximo. Sí, sí. Pensando Además, en el por peso de esos ejemplo, nombres, ¿no? María, César también. las Marías, por ejemplo, que tienen, Claro. tienen un programa de perfección. Ah, ¿y César por qué? Justo César que no es vino- el poder. Justo que no vino el poder. César es el poder y Él ambición. Él cree que maneja el poder en el programa, les cuento. Entonces, acá lo bajamos de un ondazo. Claro, César también. Lo reparan. Acá lo reparamos rápidamente. Acá somos muchas mujeres, así que cuando él nos viene a aplicar el poder, rápidamente lo paramos. No quiero dejar pasar el tema de las profesiones. Generaciones y generaciones de médicos, Claro, ingenieros, exacto. arquitectos. Bueno, cada profesión tiene es una reparación de algo que pasó en mi árbol genealógico. Pero bueno, hay maneras de detectarlo. Si es que yo me siento incómodo en esa profesión, si la elegí porque en realidad la eligieron mis padres, entonces, digamos, hay una decodificación de que cada profesión trae algo encerrado, digamos. Ya tengo el consultorio armado, ¿para qué vas a estudiar otra cosa? Claro. Te recibís y te venís a trabajar Claro. conmigo. Es decir, bueno, por hay ejemplo, mucha empuja de poder también, ¿no? Evidentemente Sí, en el lo que árbol. pasa, por ejemplo, en los médicos, que son familias de médicos, Sí. ellos reparan algún ancestro que no recibió atención en su momento y Claro, murió. Claro. Los abogados, por ejemplo, son los conflictos, digamos, a todo nivel en su árbol, ¿no es cierto? Para Y la búsqueda resolver de la esos justicia conflictos. también, ¿no? El La abogado búsqueda en de el la fondo lo que busca es justicia, justicia. exactamente. Exacto. Bueno, la verdad me quedaría con ustedes